La noticia que empezó a correr entre los pasillos del Universitario cayó como un rayo en pleno cielo despejado. El rumor de que el defensa felino Eduardo III ya estaría vendido encendió todas las alarmas en la afición de Tigres, que de inmediato se volcó a las redes sociales, a los programas de radio y a las conversaciones de café para tratar de entender qué está pasando con uno de los jugadores más queridos y respetados del plantel, ese zaguero silencioso, trabajador y siempre dispuesto a dar la cara cuando el equipo lo necesita en los momentos más bravos. Desde que se filtró la versión de que la directiva auriazul habría recibido una propuesta difícil de rechazar por Eduardo, el ambiente en San Nicolás de los Garza cambió por completo, pasando de la tranquilidad típica de la pretemporada a una mezcla intensa de incertidumbre, nostalgia anticipada y orgullo por ver cómo un futbolista que creció dentro de la estructura felina estaría siendo valorado por otros clubes, tal vez de ligas con presupuestos gigantescos que no dudan en sacar la chequera. Cuando ven calidad. En los alrededores del volcán se comenta que la posible venta de Tercero no surgió de un día para otro, sino que viene cocinándose desde hace tiempo, con visores y emisarios de otros equipos siguiendo de cerca sus actuaciones, analizando su lectura de juego, su capacidad para anticipar al rival, su temple en las salidas desde el fondo y, sobre todo, esa personalidad serena que no se asusta ni cuando el estadio ruge ni cuando el marcador está en contra y cada balón parece pesar toneladas. Para la afición incomparable, la mera idea de ver a Eduardo con otra camiseta se siente como una puñalada al corazón, porque no se trata solo de un defensa más, sino de un símbolo de trabajo silencioso, de profesionalismo puro, de esos jugadores que tal vez no acaparan los reflectores como las grandes estrellas de ataque, pero que sostienen la estructura del equipo partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, sin alzar la voz y sin reclamar protagonismo. Los rumores señalan que la oferta por Tercero habría llegado desde un club que ve en él la pieza ideal para reforzar su línea defensiva, alguien capaz de adaptarse rápido a diferentes esquemas tácticos, con experiencia en duelos decisivos, acostumbrado a lidiar con presiones enormes gracias a su paso por Tigres, un equipo que se ha acostumbrado a pelear títulos, a soportar críticas feroces y a responder en la cancha cuando más caliente está la tribuna. Dentro de la hinchada felina, muchos se preguntan si realmente vale la pena dejar ir a un jugador así, incluso frente a una cifra millonaria, porque el dinero puede servir para reforzar otras zonas del campo, pero el tipo de carácter que tiene Eduardo no se compra tan fácil, no se encuentra en cualquier mercado y no se reemplaza simplemente con otro nombre, por más atractivo que sea en las estadísticas o en los videos de presentación. Algunos aficionados, con el corazón dividido, intentan verlo por el lado positivo y dicen que, si el traspaso se concreta, sería también una forma de reconocimiento al trabajo del club, que ha sabido proyectar jugadores, consolidarlos en la élite mexicana y ahora exportar talento, demostrando que Tigres no solo sabe contratar figuras, sino también potencializar a los suyos para que brillen en cualquier lugar donde les toque defender un escudo. Sin embargo, la mayoría de los hinchas, esos que viven con la camiseta bien pegada al pecho, sienten que algo se rompe al imaginar al defensa fuera del volcán, lejos de la tribuna que lo adoptó y lo respalde los momentos en que las críticas caían sobre la defensa, cuando se cuestionaban los esquemas tácticos y las rotaciones, y aún así ahí estaba él, firme, corrigiendo, barriendo, saliendo limpio desde el fondo y levantando la mano cuando había que dar calma al juego. En las tertulias futboleras se debate qué pudo haber llevado a la directiva a considerar seriamente esta venta, y la explicación que más suena es la necesidad de reestructurar la plantilla, refrescar algunas posiciones y abrir espacio salarial para nuevos refuerzos, quizá nombres rimbombantes que ilusionen a los incomparables. Aunque eso implique un sacrificio doloroso, como la salida de un jugador tan identificado con el proyecto deportivo. Hay quienes filosofan que cada etapa dorada necesita ciertos cierres para que puedan hacer una nueva versión del equipo, más joven, más dinámica, quizá con otro estilo, y que la partida de Eduardo III sería uno de esos movimientos simbólicos que marcan el fin de un ciclo y el comienzo de otro, tanto para el club como para el propio jugador, quien quizás esté buscando nuevos retos, nuevas ligas, nuevos estadios que conquistar con su tranquilidad y jerarquía. Aunque nada se ha anunciado de forma oficial, las señales que se van filtrando alimentan el morbo y la ansiedad de la afición, que ve como algunos periodistas aseguran que todo está muy adelantado, otros matizan diciendo que todavía hay detalles por cerrar y otros más hablan de clubes interesados en diferentes países, construyendo un rompecabezas en el que la única pieza segura parece ser el nombre de Eduardo, colocado en el centro de todas las discusiones. En los grupos de mensajes dedicados a Tigres se comparten supuestas pistas sobre el futuro destino del defensa, se analizan logos borrosos, colores de camisetas, fotos antiguas y hasta publicaciones en redes sociales donde cualquier like o comentario es visto como una señal. Como si la afición felina se hubiera convertido en una especie de agencia de detectives decididos a descifrar antes que nadie dónde recalará su defensor. Mientras tanto, en el imaginario del hincha, se reproducen una y otra vez los momentos en que Tercero fue clave para sostener resultados, ordenar la saga, hablar con el árbitro con respeto pero firmeza y abrazar a sus compañeros cuando el equipo encontraba el gol agónico que hacía temblar el Universitario.
creando una especie de película emocional en la que cuesta aceptar que esos recuerdos puedan convertirse en algo que pertenece al pasado. El posible adiós del zaguero también abre una conversación inevitable sobre la identidad del equipo, sobre aquello que hace a Tigres diferente a otros clubes, porque más allá de los fichajes de impacto y de las carísimas transferencias, la afición sabe que el alma del plantel se construye con jugadores que entienden lo que significa vestir los colores auriazules, sentir el rugido de los incomparables y enfrentar la presión de saberse siempre candidato a pelear por todo. En esa clave, muchos temen que la salida de Eduardo sea un paso más en un proceso donde se pierde poco a poco la esencia de aquel Tigres que combinaba figuras internacionales con elementos que conocían la casa desde dentro, que sabían lo que se sufre en las fuerzas básicas, lo que pesa ganarse un lugar en el primer equipo y lo que cuesta mantenerse ahí ante la exigencia brutal de la hinchada y de una directiva acostumbrada a levantar trofeos. No falta quien señale que, si la venta se confirma, el club deberá ser muy cuidadoso al momento de comunicarlo, porque la forma en que se explica una salida puede marcar la relación con la afición, haciéndola sentir respetada, tomada en cuenta, o al contrario, dejándola con la sensación de que solo importan los intereses económicos, los contratos y las cláusulas, sin reconocer el lazo emocional y simbólico que se construyó entre jugador y tribuna. En ese contexto, ya se habla de posibles homenajes, de la idea de darle una despedida digna en el Volcán si es que el traspaso es un hecho, permitiendo que el propio Eduardo se dirija a los incomparables, agradezca el apoyo, comparta su versión de la historia y deje claro que, más allá del nuevo club al que llegue, siempre llevará tatuado en el corazón el rugido felino y el recuerdo de esas noches mágicas donde el estadio parecía incendiarse de pasión. La noticia también ha generado un efecto dominó en el mercado de fichajes, porque si Tigres obtiene una suma importante por el defensa, se abre la puerta para movimientos estratégicos en otras posiciones, lo que ha hecho que los nombres de posibles refuerzos empiecen a circular con fuerza, desde zagueros jóvenes con proyección hasta defensores consolidados que podrían llegar con la misión inmediata de ocupar el lugar que quedaría vacante. Esa misma idea, sin embargo, despierta una cierta resistencia en un sector de la afición que insiste en que no se trata simplemente de tapar un hueco en la alineación, sino de comprender el liderazgo silencioso que Tercero ejercía en el vestidor, la confianza que inspiraba en sus compañeros y la manera en que su presencia en la cancha daba estabilidad emocional a un equipo que muchas veces vive al límite, entre la gloria y la presión desmedida. Al recordar los partidos más recientes, varios hinchas traen a la memoria jugadas puntuales en las que Eduardo se jugó el físico, se barrió en el momento exacto, tapó un disparo que parecía destinado a entrar o corrigió una desatención de otro compañero, llevando al límite su compromiso por la camiseta y mostrando que, aunque el fútbol sea un negocio millonario, todavía existen jugadores para quienes el orgullo deportivo pesa tanto como cualquier cifra en un contrato. Algunos analistas, tratando de ver el panorama completo, señalan que el jugador también tiene derecho a dar un paso adelante en su carrera, probar otras ligas y competir contra otros estilos de fútbol, y que Tigres no debería cerrarle esa puerta si considera que es el momento adecuado, siempre y cuando la operación se haga con respeto, transparencia y la claridad de que el club también está pensando en el beneficio humano y profesional de quien se va. Entre la afición incomparable, sin embargo, predomina una sensación de duelo anticipado, como si estuvieran despidiendo a alguien que aún no se ha ido pero cuya partida se siente cada vez más cercana, alimentada por versiones, filtraciones y silencios que dicen tanto o más que cualquier comunicado, dejando al hincha en esa tierra de nadie donde nada es oficial, pero todo parece encaminado hacia un mismo desenlace. La especulación ha llegado al punto en que cada ausencia en algún entrenamiento, cada gesto serio en el rostro del jugador, cada saludo con algún directivo o agente que se deja ver por las instalaciones del club es interpretado como una pista más de que la novela está entrando en sus capítulos finales, acercando el momento en que ya no habrá lugar para rumores, sino solo para la confirmación de una realidad que muchos preferirían no afrontar. Mientras tanto, el recuerdo de la primera vez que Eduardo pisó el césped del Universitario con la camiseta de Tigres sigue vivo en la memoria de muchos aficionados que lo vieron crecer, cometer errores propios de la juventud, aprender de ellos, mejorar su posicionamiento, ganar en madurez y convertirse poco a poco en una pieza confiable. De esas que el técnico mira cuando necesita a alguien que no se esconda y que soporte el peso de los partidos bravos. El posible traspaso también abre una reflexión sobre el papel de la directiva, que ha demostrado en otras ocasiones ser capaz de armar plantillas poderosas, equilibrando experiencia y juventud, talento nacional y extranjero, y que ahora se enfrenta al reto de demostrar que, incluso vendiendo a uno de sus defensas más sólidos, sabe cómo mantener fuerte la columna vertebral de un equipo acostumbrado a competir al máximo nivel. Los rumores acerca de la cantidad que habría puesto sobre la mesa el club interesado despiertan todo tipo de teorías sobre cómo Tigres podría reinvertir ese dinero, ya sea en un zaguero de renombre internacional, en la contratación de un mediocampista con salida limpia desde el fondo o en fortalecer otras áreas como la banda o la delantera. Aunque muchos insisten en que ninguno de esos movimientos compensará el vacío emocional que dejará la partida del defensa. En medio de tantas conjeturas,
Hay una palabra que se repite una y otra vez entre la afición felina: gratitud, porque más allá de si el traspaso se concreta o no, los hinchas reconocen el compromiso y la entrega que Tercero ha mostrado en cada minuto disputado, la profesionalidad con la que se ha comportado dentro y fuera de la cancha y el respeto que siempre ha demostrado hacia los colores, hacia el escudo y hacia esa hinchada que nunca se cansa de alentar. Es precisamente esa gratitud la que lleva a muchos a decir que, si en verdad la venta se hace realidad, la puerta del Volcán debe quedarse siempre abierta para él, porque no sería raro que un día, después de probar fortuna en otras ligas y otros estadios, sienta el llamado de casa. De esa casa auriazul que lo cobijó y que estaría encantada de verlo regresar para cerrar un ciclo con la misma camiseta con la que se ganó el cariño de la gente. Mientras eso ocurre o no, el ambiente sigue cargado de rumores y emociones cruzadas, con aficionados que alternan entre la esperanza de que todo quede en un simple humo de mercado y el realismo de quienes entienden que el fútbol moderno se mueve al ritmo de inversiones gigantescas, de representantes que saben negociar y de clubes que deben equilibrar sus finanzas para seguir siendo competitivos en todos los frentes. Al interior del vestidor, se dice que los compañeros de Eduardo ya hablan del tema con mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que, si se va, será porque se ha ganado ese salto por mérito propio, pero también conscientes de que perderán a un compañero leal, a un amigo que siempre estuvo ahí para respaldar en la cancha y en los momentos complicados fuera de ella, cuando el apoyo entre jugadores resulta crucial para sostener la armonía del grupo. Las imágenes de Tercero abrazando a sus compañeros después de una victoria importante, aplaudiendo a la afición al final de los partidos, acercándose a la tribuna para agradecer el apoyo incluso en las derrotas, cobran un valor especial ahora que su nombre aparece en todas las conversaciones como el protagonista de un posible traspaso que cambiaría su historia y también la historia reciente de la defensa felina. Para los incomparables, no se trata solo de dejar ir a un futbolista, sino de asumir que el tiempo pasa, que los ciclos se cumplen y que, aunque el escudo permanezca, los nombres van rotando, dejando huellas más o menos profundas, y en el caso de Eduardo muchos coinciden en que la huella será imborrable, no solo por sus intervenciones defensivas, sino por la forma en que se ganó el respeto sin escándalos, sin polémicas, solo jugando y trabajando. En los programas deportivos, las mesas de debate dedican largos bloques a analizar lo que significaría la salida de Tercero para el plantel de Tigres, hablando de posibles cambios en el esquema táctico, de quién podría tomar su lugar en la alineación y de cómo este movimiento podría influir en la forma en que el técnico planifica los partidos, especialmente aquellos en los que se necesita una defensa ordenada, concentrada y experta en manejar escenarios de alta presión. Al mismo tiempo, algunos comentaristas recuerdan que Tigres ya ha vivido antes la partida de jugadores importantes y ha logrado reconstruirse, encontrar nuevas fórmulas y seguir compitiendo por títulos, lo que da cierto consuelo a una afición que sabe que el club tiene experiencia para enfrentar estos cambios, pero que no por eso sufre menos al pensar en la despedida de un elemento tan querido en la última línea. En el entorno digital, se multiplican los mensajes etiquetando al jugador, expresándole cariño, deseándole lo mejor sea cual sea su futuro y pidiéndole que, si finalmente deja el club, nunca olvide que en el norte de México hay una afición que lo adoptó como uno de los suyos y que celebró cada cierre defensivo como si fuera un gol, cada barrida a tiempo como si fuera un título y cada gesto de humildad como una prueba más de su grandeza. Se ha vuelto común ver montajes con la imagen de Eduardo vestido con diferentes camisetas hipotéticas, generando debate sobre cuál le quedaría mejor, en qué liga podría adaptarse más rápido y qué tipo de delantero sería su nuevo rival cotidiano. Pero en el corazón del aficionado tigreño ninguna de esas camisetas imaginarias logra borrar la imagen del defensa con los colores auriazules, con el escudo en el pecho y el volcán ardiendo detrás de él. En las charlas entre amigos, surge la nostalgia al recordar cómo el equipo fue construyendo una defensa sólida a lo largo de los últimos torneos, y qué papel tuvo Tercero para consolidar esa fortaleza, coordinando líneas, manteniendo la calma cuando el rival se venía con todo y levantando la voz en el momento justo para ajustar marcas, demostrando que no hace falta gritar todo el tiempo para ser líder, sino hablar cuando es necesario y respaldar con hechos. No faltan voces que sostienen que, si la venta se concreta, Tigres debería incluir cláusulas específicas que reconozcan el valor del jugador, tanto en lo económico como en lo deportivo, asegurando que el club reciba lo justo y que el defensa sea tratado con el respeto que merece, teniendo garantizadas las condiciones para competir al máximo nivel y seguir creciendo en su nueva etapa sin sentirse un simple activo financiero. Al mismo tiempo, la posibilidad de que Eduardo se marche pone bajo la lupa la planificación deportiva a mediano plazo, porque obliga a la directiva y al cuerpo técnico a pensar en quienes vienen detrás, en los jóvenes defensores que podrían dar el salto, en la necesidad de seguir formando talentos que entiendan el estilo de juego felino y que estén dispuestos a asumir el desafío de llenar los zapatos de alguien que se ha ganado un lugar en el corazón de la hinchada. Algunos aficionados más románticos se aferran a la esperanza de que, en el último momento, la negociación se caiga, que aparezca un giro inesperado y que el club anuncie que Tercero se queda, quizá con un nuevo contrato y un rol todavía más importante en el proyecto, lo que sería recibido como una especie de título emocional.
Una victoria simbólica que recordaría que el fútbol no es solo negocio, sino también pertenencia y amor por los colores. Pero mientras esa esperanza resiste, la corriente dominante apunta a que el camino de Eduardo se dirige hacia otras tierras, y los hinchas empiezan a prepararse para el golpe, buscando consuelo las anécdotas, en los partidos que compartieron desde la tribuna y en la certeza de que, pase lo que pase, nadie podrá borrar de la memoria felina las noches en que el defensa se multiplicó en el fondo para sostener al equipo cuando todo parecía derrumbarse. En ese sentido, las historias que los aficionados contarán en el futuro tendrán siempre un lugar especial para el zaguero, recordando cómo enfrentó a delanteros de renombre sin achicarse, cómo salió jugando con elegancia ante la presión rival y cómo representó el espíritu de lucha de Tigres, ese espíritu que no se quiebra, que se mantiene firme incluso cuando el marcador se complica y el reloj parece avanzar en contra. La posible venta también ha generado discusiones sobre el legado que dejan ciertos jugadores en el club, y muchos coinciden en que el legado de Tercero no se medirá solo en títulos o estadísticas, sino en la forma en que encarnó valores como el compromiso, la disciplina y la humildad, convirtiéndose en ejemplo para los más jóvenes y en referencia positiva para cualquier futbolista que llegue a la institución en el futuro. Para los incomparables, el solo hecho de imaginar el momento en que se haga oficial la salida provoca un nudo en la garganta, porque saben que atrás vendrán los videos de despedida, los mensajes emotivos y las fotos de archivo que resumen años de trabajo, de sudor y de lágrimas, y que todo eso tocará fibras muy sensibles, provocando un torrente de emociones difícil de controlar para una hinchada que vive el fútbol con el alma. En todo este escenario, el silencio del propio jugador, prudente y profesional, se interpreta como una señal de respeto hacia el club y la afición, evitando declaraciones que puedan encender aún más los ánimos mientras las negociaciones siguen su curso, y demostrando que, hasta el último día que le toque defender los colores de Tigres, lo hará con la misma seriedad y compromiso que mostró desde el primer entrenamiento. La directiva, por su parte, se mueve con discreción, sabiendo que cada palabra será interpretada al detalle por una afición muy atenta, que exige claridad pero que también entiende que hay procesos que requieren cierta reserva, especialmente cuando están en juego decisiones importantes que pueden marcar el futuro deportivo y económico de la institución en los próximos años. Así, el rumor de que el craque del Tigres, Eduardo III, está vendido o a punto de estarlo se ha convertido en el tema central de cualquier conversación felina, un tema que duele, que genera debate, que despierta orgullo por lo que el jugador ha logrado y que al mismo tiempo provoca una sensación de vacío difícil de explicar, como cuando te das cuenta de que algo muy valioso está a punto de cambiar para siempre. Entre lágrimas contenidas y abrazos simbólicos, la afición incomparable empieza a ensayar la despedida sin dejar de soñar con un futuro en el que, pese a la marcha de uno de sus defensas más queridos, Tigre siga siendo ese volcán encendido que intimida a cualquiera, y en el que el nombre de Eduardo III permanecerá grabado para siempre, como uno de esos guerreros silenciosos que se ganan un lugar eterno en la historia del club. Y mientras el humo del mercado sigue subiendo y las versiones se cruzan, el corazón del hincha felino late con una mezcla de nostalgia y expectativa, sabiendo que tal vez pronto verá a su defensa con otros colores, pero también convencido de que, donde quiera que juegue, cada barrida, cada anticipación y cada balón rechazado llevará un pedazo de la esencia de Tigres, porque una vez que el volcán te adopta, ya nunca más dejas de ser parte de esta familia incomparable.